del libro La historia de Cira Medieval, cuyo autor es José Antonio Ortega, nuestro compañero del Ayuntamiento de Los Valles, al que le doy la enhorabuena por su publicación. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Le paso la palabra a nuestro alcalde Miguel Alconchel. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes, compañeros de corporación, que hay unos cuantos por ahí repartidos, nuestro periodista José Manuel Galvani, nuestro vicevecino Manuel Galvani, muchas gracias por estar aquí, el resto de vecinos, muchos profesores, muchos amigos. Bueno, hoy es muy importante, especialmente para José Antonio, que sabéis que ha dejado lo mejor de su vida para su etapa de madurez. Un gran escritor, estudiante. Bueno, pues como fuimos joven de 18 años, no para de estudiar, siempre está estudiando, siempre está en un lío de máster, de una cátedra, de un doctorado, nos tiene escrito a los que estamos aquí al lado de él, pero bueno, estamos encantados de conocerlo y creo que todos tenemos que valorar su trayectoria, su esfuerzo, es muy alto, tremendamente alto, yo creo que los másteres lo hemos encontrado en la vida, pero una persona que lo que se propone lo consigue en el tiempo que estamos compartiendo aquí en este ayuntamiento, que también tu historia laboral del ayuntamiento da para un ensayo, una novela, o sea, ya tú te planteas lo que tú quieras, pues creo que la verdad es que es una persona que siempre está con inquietudes y siempre está con propuestas, eso yo creo que es muy importante. Como alcalde, pues, obviamente, primero feliz porque sea compañero de este ayuntamiento, y él lo sabe, y también feliz porque podamos colaborar en este libro de historia de la gestión medieval, que no voy a decir nada porque lo que hace spoiler, ¿no? Que ahora no voy a contar nada, que creo que tenemos unos invitados muy importantes que comentarán sobre el libro. Contento, como digo, porque este libro queda luz, porque el ayuntamiento se sienta parte de él, de este estudio de investigación. También contento porque he visto que se ha rodeado de muy buenos escritores, estudiosos de la materia, de la historia, y creo que necesitamos en esta comarca especialmente que unamos esfuerzos en todos los ámbitos, y especialmente también en el de la cultura. Y por mi parte nada más, sabéis que estamos colaborando con muchísimos proyectos de investigación, no solo con este, algunos verán en breve también la luz, y espero también invitaros que asistáis. Y nada, este es el momento de José Antonio, está nervioso, ¿quién lo diría, no? Manolo va a ser el primero que intervenga, pues Manolo, tú ya y José Antonio, suerte y ya vende el libro, que si no te vende el libro, no está contenta la editorial ni el librero. Los libros tienen más gente, pero si se venden, si no se venden, no tienen más gente. Así que, Manolo, muchas gracias por todo. Aunque soy mejor hablador que lector, por la brevedad me he traído esta vez preparado un par de folios y así le doy paso después a José Antonio. En primer lugar, saludo a las autoridades, al autor del libro y a los asistentes a esta presentación de una nueva obra escrita por un papel. Hace más de 30 años, a principios de 1993, en este mismo salón de pleno del Ayuntamiento de Los Barrios, me presenté como recién nombrado cronista oficial. Pero tras mi dimisión voluntaria de tal cargo honorífico, a finales de 2012, lo más lejano en mi pensamiento era volver a hablar en público desde este espacio municipal. Sin embargo, la presentación del libro de José Antonio Ortega Espinosa, mi grato amigo y compañero en el Instituto de Estudios Campo Gibraltareño, al que le redacté su prólogo, hacían imposible eludir mi presencia. Hace algún tiempo quedé sorprendido cuando José Antonio me pidió que le escribiese un prólogo al libro, cuyo contenido todavía me era desconocido, pero sabía que correspondía a su tesis doctoral sobre la destrucción de Algeciras a finales del siglo XIV. Asunto histórico en el que no me consideraba un experto y pensaba que habríamos otros compañeros e historiadores con mayores conocimientos. Más asombro tuve cuando al leer la obra original advertí que el autor manifestaba allí una estima y agradecimiento hacia mi persona o mi actividad de antiguo cronista oficial de Los Barrios e historiador local o comarcal, sin duda exagerada. Es cierto
que cuando alguna vez llamó a mi puerta para hacerme alguna consulta, se la abrí de par en par para informarme lo mejor que pude. Pero es evidente que mis semillas han crecido en un terreno fértil que solo a José Antonio Ortega le pertenece. No es ningún mérito mío, sino de él, quien como buen labrador de textos narrativos e históricos ha sabido hacer crecer aquellas pequeñas semillas con su tesón y su capacidad de investigador histórico, redactando y revisando este libro que fue su tesis doctoral en la Universidad de Lleida, o Lérida, como antes también la llamábamos. Todos los que nos sentimos historiadores tomamos ideas y textos de otros que nos han precedido, unas veces para ratificarlos y ampliarlos, otras para debatirlos sin acritud y mostrar lo que nos parece incorrecto y es preciso revisar o corregir. Así es como los historiadores hacemos avanzar el conocimiento veraz y objetivo de la propia historia. Hoy el protagonismo le corresponde a su autor. Por ello voy a ser lo más breve posible en mis palabras y evitaré leer el texto íntegro que escribí como prólogo del libro, que tendréis oportunidad de consultarlo cuando esté en vuestras manos. A José Antonio Ortega lo conocí cuando él era todavía un niño y yo avanzaba hacia mi juventud, porque ambos vivíamos en dos calles contiguas, Sol y Mayor, y era inevitable vernos a pesar de nuestra diferencia de edad. Nació en los barrios, igual que yo, él en 1965 y yo en 1951. De aquella época tengo un recuerdo vago de su persona, pero aún persiste en mi memoria su presencia infantil. Después de mi traslado a Málaga, fui olvidando a aquel niño y ya no volví a tener noticias suyas hasta que, siendo yo cronista oficial, recuperé su contacto y aquel recuerdo de su infancia, cuando él ya era un joven responsable de prensa en el propio Ayuntamiento de los Barrios. Luego fui conociendo sus ilusiones y avatares en ese cargo como periodista de noticias municipales o generales y como escritor de obras narrativas e incluso poéticas que algunos de los aquí presentes tal vez conozcan mejor que yo. Muchos de sus escritos periodísticos están recopilados en un libro suyo y como autor de obras narrativas ha publicado diversos libros, entre ellos varias novelas históricas, cuya documentación e investigación le acercó al trabajo específico de historiador, confirmando la estrecha relación que hay entre literatura e historia. Omito aquí citar los títulos, argumentos y contenidos de cada uno de sus libros publicados, que menciono en el prólogo. En cuanto a su preparación académica, debo apuntar que inició unos inquietos estudios de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Pasaría luego a licenciarse en Ciencias Políticas y Sociales por la UNED y tras un máster en Identidad Europea Medieval en la Universidad de Lleida, alcanzó finalmente su doctorado en Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera. En su más reciente actividad de historiador, cuenta con diversas publicaciones en el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y en su señera revista Almoraima, en cuyo próximo número se incluirá una comunicación suya que puso en Gibraltar en las pasadas 17 jornadas de historia del campo de Gibraltar. Del contenido del libro aquí presentado le toca hablar al propio autor, pero antes de cederle la palabra, les sugiero seguir profundizando en la investigación del Alfoz, o término municipal de la antigua Algeciras musulmana y cristiana, al que perteneció Los Barrios cuando era una modesta alcaria o aldea casi desconocida. Por ello, le aliento al compañero y amigo a proseguir sus estudios de la lengua árabe, pues con ello tal vez algún día nos sorprenda con nuevos conocimientos del pasado de Los Barrios en aquella época, que amplíen o revisen lo publicado hasta ahora. José Antonio, ánimo y tesón, que cuenta con mi modesto apoyo y colaboración en esa tarea de cubrir otro vacío histórico sobre nuestro pueblo natal, Los Barrios.
Buenas tardes a todos y a todas. Como siempre en estos actos hay que empezar por los agradecimientos. La lista es larguísima y nada más con eso ya tendríamos un buen rato. Pero quiero empezar por dar las gracias a Manolo Álvarez por el prólogo de este libro, porque para mí siempre Manolo ha sido un referente como persona y sobre todo como referente intelectual, ¿no? Como conocedor de la historia de la comarca y de los barrios locales y de la comarca. Él dice que él no es un experto en la materia de este libro, pero yo estoy convencido de que sabe mucho más que muchos que se tienen por expertos en este tema. Y además este libro le debe mucho a él, y bueno, ya luego cuando vaya un poco en la exposición pues haré algunos apuntes, ¿no? Quiero dar las gracias también al alcalde, a Miguel Alconchel y al Ayuntamiento de los Barrios por el apoyo que me ha brindado, el respaldo, porque sin el apoyo del Ayuntamiento este libro tampoco habría sido posible. Y por supuesto él sabe que yo estoy eternamente agradecido. A los compañeros del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños que me abrieron la puerta como un humano, a veces me sentí como una especie de impostor, ¿no? Que llega allí, que no se dedicaba a la historia, que de pronto se metió allí, ¿no? Pero al contrario, son una gente estupenda, me abrieron la puerta de par en par y me siento muy bien acogido. He aprendido mucho de mucha de la gente que forma parte de la sección de historia. Muchos están aquí citados, además también en esta obra, porque han tocado el tema de la gestión medieval, de la comarca, y en fin. A mi mujer, no quiero olvidar de mi mujer, porque si no lo comeré regaña, porque si no fuera por ella, yo tampoco podría dedicarme todo el tiempo bueno, no todo el tiempo obviamente, pero no podría dedicarme el tiempo que le dedico a mis menesteres intelectuales, ¿no? Entonces, además, ya sabe que yo la quiero mucho y que está siempre ahí, ¿no? Y por supuesto ahora a todos los que habéis venido aquí a echar el ratito, a aguantar el tema. Espero hacerlo lo más rápido posible y a menos, porque además tengo ganas de tomarme una cervecita en el casino como termine. Bien, este libro es el resultado, como se ha comentado, de una tesis doctoral, una investigación histórica, y esa investigación tenía tres objetivos fundamentales. El primero era acotar en el tiempo fundamentar la datación de la destrucción de las Algeciras medievales. Se han barajado una fecha, luego lo iremos concretando, pero nunca se había razonado en qué fecha exactamente y por qué. Tampoco se había abundado en las causas, simplemente nos habíamos quedado con una mención que hizo en su día en Jalbú, un cronista tunecino que vivió en Granada y tal, y le dio por decir una franja muy larga, de 10 años, y ahí se quedó la cosa, ¿no? Y luego, un tercer pilar del trabajo es el tema poblacional. Romper con el mito del vacío poblacional de esta comarca después de la destrucción de Algeciras. Aquí he seguido la estela también de Manolo Álvarez, que además ha sido pionero en esto, en lo que se refiere a la historia del campo gibraltar. Él lleva defendiendo esta idea desde hace mucho tiempo y yo he seguido esa estela, y además hemos hablado muchas veces de ello, y me ha apuntado muchas cosas que me han sido de mucha utilidad, tanto para la tesis como luego para la relación de este libro. Bueno, tengo que decir una cosa, porque claro, la gente que dice, ¿qué tiene que ver esto de Algeciras? Ya me decía, ¿sabes? Aquí por los barrios, porque ha habido gente que ya por internet me ha dicho algo, ¿no? Me ha dicho, ¿y por qué no presenta el libro en Algeciras primero? Digo, quiero aclarar que cuando hablamos de Algeciras, estamos hablando del campo de Gibraltar. No estamos hablando solamente una cosa, que era la ciudad, que la ciudad obviamente estaba en plaza de lo que hoy es Algeciras, en la plaza amurallada, la fortificación,
Pero Algeciras, aparte de eso, fue una cora, provincia del califato musulmán, la conquista musulmana. Durante un tiempo también fue Taifa, reino independiente, y pues abarcó lo que os estoy contando, prácticamente algo más de lo que hoy la comarca hoy, ¿no? La cora de Algeciras pues limitaba con la cora de Sidonia, lo que es la Sidonia hoy más, con la Coruna, la cora de Ronda y la cora de Raya, que sería la de Málaga. El campo de libertad un poquito más extendido, ¿no? Entonces, es decir, que a los barreños también los concierne, ¿no? Esta cora tenía 3 ciudades muy importantes, que eran la ciudad de Málaga, que luego sería, esto voy a decir mejor en castellano, Tarifa, y Gibraltar. Aparte de esas 3 ciudades importantes, también tenía otras ciudades fortificadas, como Mena o Castellar, pero aparte de eso, tenían numerosas poblaciones rurales, sobre todo alcaldías. Y alcaldías eran poblamientos rurales, pueblos, ¿no? Bueno, este mapa se ven algunos. Mucha de la toponimia que hoy tenemos aquí, por ejemplo, en nuestro término municipal, tiene su origen en la época esta islámica. Y además, esto no solo ocurría aquí en esta zona del Reino de Granada. En otra zona del Reino de Granada, aparte de lo que era, por ejemplo, la zona de Granada estaba la capital, pero luego estaba rodeada de muchas alcaldías que eran poblamientos. Y no sé, alrededor de Granada hay unos 300 alcaldías, ¿no? Bueno, Algeciras Jabra, no siempre, pero durante un tiempo perteneció al reino nazarí de Granada, que fue, digamos, el último reducto de la presencia musulmana en la península ibérica y que no se terminó de conquistar hasta 1492 con los reyes católicos. Nosotros empezamos, la etapa que nosotros abordamos en el libro, aunque nos centramos sobre todo en la conquista y luego el abandono y la destrucción, pero claro, hacemos, digamos, un recorrido antes, ¿no? Sobre cómo se llega a la conquista, la Algeciras y demás. Y nosotros nos centramos sobre todo a partir del último cuarto del siglo XIII, que es cuando además se produce la presencia de los mereníes o benimerines norteafricanos en la península ibérica, que además se establecen en Algeciras Jabra, en otra parte del sur de la península, en Ronda, parte de Marbella, y ahí, digamos, establecen su base porque ellos venían a repetir lo que ya habían hecho los almorávides y los almohades anteriores, pues, otra invasión musulmana, ¿no? Lo que pasa es que no llegaron a tanto, al final, ¿no? Pero es verdad que la presencia meriní sí que marcó como ninguna el destino de Algeciras, no solo porque robusteció a Algeciras y la engrandeció, sino porque después le buscó la ruina, vamos, ¿no? Este es un mapa de los territorios que comentaba antes, ¿no? Los territorios meriníes que eran en el sur de la península, que como vemos abarca Algeciras, Castellar, Mena, Marbella, Ronda, venían del norte de África y estaba la ruta. Algeciras era su cabeza de puente, era la puerta de entrada en la península. La conquista de Algeciras se produce en el marco de lo que históricamente se ha denominado la batalla del Estrecho. La batalla del Estrecho son varios hitos bélicos que se producen entre 1278 y 1279, que es cuando se produce el primer asedio castellano a Algeciras. Y bueno, aquí hay un debate, uno lo pone hasta 1350, que es cuando se produce el intento frustrado de recuperar Gibraltar por parte de los castellanos, y otros lo dejan hasta 1344, que es cuando se produce la conquista de Algeciras y demás, ¿no? El hito más importante, aparte de la conquista de Algeciras, es la toma de Tarifa en 1292 por Sancho IV, porque sin esa conquista lo demás no habría venido. Tarifa luego se convertiría en una base importante. Y además, la conquista de Tarifa en realidad
fue, digamos, entre comillas, un intento frustrado de conquistar Algeciras, porque las tropas castellanas venían al sur con la intención de conquistar, de cercar a Algeciras. Sancho IV quería hacer lo que no consiguió su padre, ¿no? Alfonso X, en 1278-1279, y llegó aquí, colocó las tropas y demás, y ahí pues, bueno, tuvo su discusión con su Estado Mayor y al final le convencieron para que en lugar de atacar a Algeciras, atacara Tarifa, ¿no? y aceptar, ¿no? Disculpadme un momentito. Creo que me estoy hablando mucho. En definitiva, que la conquista de Algeciras es un hito histórico relevante. Por supuesto, la conquista cristiana del campo de Gibraltar, pero tuvo mucha resonancia histórica, casi de epopeya. Fue un cerco que duró casi 20 meses, prácticamente hace 2 años. El rey arruinó prácticamente al reino, Alfonso XI lo invirtió todo, pidió préstamos al papado, pidió préstamos al reino de Francia, invirtió toda su fortuna personal, acuñó moneda toda la que pudo, creó impuestos nuevos y al final lo logró, ¿no? Cuando hablamos de conquistas en la Edad Media, la conquista no es solamente lo que es la batalla, el hecho bélico. La conquista es un proceso que empieza con los preparativos de la operación, de lo que son las operaciones militares, con las alianzas, y que no culmina hasta que no se produce lo que luego son la repoblación y la colonización de los territorios. Es decir, un territorio se puede conquistar, pero si tú luego no repueblas y no colonizas, pues la conquista se queda coja, ¿no? Aquí en Algeciras, en 1344, se tomaron medidas, Alfonso se tomó medidas para que esto se repoblara, para que Algeciras volviera a recuperar pulso, vida, tomó medidas, hizo una carta de ordenación, ¿no? Crear el gobierno de Algeciras, ¿no? El nombramiento de quienes iban a regir a Algeciras, creó la diócesis de Cádiz y Algeciras, aunque esto hay gente que no lo discute, pero bueno, creó la diócesis de Cádiz y Algeciras, incluso trasladó hace un tiempo a Algeciras, y en fin, hubo numerosas medidas que se tomaron, pero es verdad que no consiguieron cuajar, porque, bueno, aquí digo, ¿no? Entre otras cosas, el aislamiento y la lejanía del territorio estaba, digamos, un poco aislado con respecto a Sevilla, Jerez, que eran las ciudades importantes, ¿no? Su proximidad al norte de África, la crisis del siglo XIV, el siglo XIV es un siglo de crisis económica, de peste, los conflictos civiles en Castilla. Es muy importante, Castilla se ve inmersa en una guerra civil por la corona, y luego, esto lo añado yo en mi análisis también, pues el nuevo papel que tuvieron aquí lo que es la colonización y la repoblación del territorio, de las órdenes militares y la no señorialización del espacio, ¿no? Algeciras permanece durante 25 años bajo soberanía castellana. Como digo, lo que el proceso de repoblación y colonización no tiene los resultados esperados para la corona, y en ese tiempo, llegaba el año 1369, en el marco de la Guerra Civil Castellana, que enfrenta a Pedro I y a su hermanastro Enrique II, luego será Enrique de Trafámara, pues se produce, los árabes, el nazarí, Mohamed V, aprovecha para recuperar Algeciras, lo recuperó además en 3 días. Algeciras en ese momento estaba desguarnecida, estamos hablando de una guerra civil, y entonces esta pérdida de Algeciras se enmarca en esa guerra civil, porque además Mohamed
V era aliado de Pedro I en contra de Enrique II y además también fue fruto de una alianza de Mohamed V y Fernando I de Portugal. La Edad Media era este un periodo conflictivo de guerras con Portugal, de guerras con Aragón, de guerras con Granada, en fin, luego teníamos la guerra de los 100 años en Europa, y en ese marco se produce la pérdida de Algeciras, ¿no? Luego, como digo, como ya he dicho antes, un poco, esta conquista se produce en 1369, o esta reconquista, y permanece unos años bajo soberanía nazarí, y en una fecha que todavía no estaba ahí determinada y en la que había una cierta controversia, pues se produce el abandono y la destrucción por los nazaríes. De la noche a la mañana, un día Mohamed V dice: abandonamos y destruimos Algeciras y nos vamos, ¿no? Y la dejaron abandonar. El abandono y la destrucción de Algeciras es, digamos, la cuestión principal que abordamos, una de las cuestiones principales que abordamos en el libro, ¿no? Por un lado está lo que es el problema de la datación. Nosotros abordamos el problema de la datación porque, como digo, había una controversia histórica, todavía sigue habiendo, porque las controversias a veces no se solucionan. No se soluciona hoy día, que tenemos fuentes hoy día, que tenemos televisión, que tenemos radio, que tenemos una noticia de orden del día, pues mañana no estamos hablando de algo, de un hecho político, histórico, que ocurrió hace 700 años. Y abordamos el contexto político-diplomático y las causas en las que se produce y por las que se produce ese abandono y esa destrucción, ¿no? Que tampoco habían sido abordadas, ¿no? Normalmente siempre se ha barajado, bueno, aparte de lo que dijo de Cardón, que se produjo entre 1378 y 1388, había prácticamente casi un consenso en que el abandono se produjo en 1379, unos 10 años después. Torremocha, por ejemplo, pues lo comenta. Torremocha no hace sino seguir la estela de otros autores. López de Coca, que es un insigne medievalista, que también plantea esta fecha de 1379, y luego hay otros autores, por ejemplo Manuel López Fernández, un trabajo plantea llega hasta 1390, pero no había hay otro autor, Carlos Gómez de Avellaneda, que plantea 1375, pero la controversia seguía y nosotros planteamos como fecha más probable la primera mitad de 1380, fecha en la que se pudieron producir ambos hechos, tanto el abandono como la destrucción. ¿Qué hacemos nosotros para esto? Porque claro, es verdad que estamos en un terreno muy delicado porque hay muy escasa documentación, tenemos que hacerlo a través de referencias cronísticas y a través de documentos, pero yo aquí lo que he seguido es una pauta, siguiendo también la estela de López de Coca, porque López de Coca apunta esa estela, pero él no la continúa, ¿no? Yo, analizando la documentación histórica, sobre todo la documentación del Reino de Granada, pues advertí un patrón, a medida que se puede hablar de patrón, porque no estamos en matemáticas, ¿no? Estamos con sus excepciones, y ocurría que el sultán de Granada, cuando era rey de Granada, de Algeciras también, normalmente se intitulaba como tal en los documentos. Y lo comparaba esto a través de otra fuente, y efectivamente cuando Algeciras, a través de otra fuente, sabíamos que estaba bajo soberanía nazarí, pues el rey de Granada, efectivamente en sus cartas se nombraba como rey de Granada, Almería, Málaga, Gibraltar y Algeciras. Y ocurría también, o se ve también, que en aquellos periodos en los que efectivamente sabíamos que Algeciras no estaba bajo soberanía nazarí, porque no lo estaba, lo sabemos, como por ejemplo en el periodo 1344-1379, porque estaba bajo soberanía castellana, pues el sultán de Granada se nombraba rey de Algeciras. Luego no tenía
teníamos que buscar en qué espacio deja definitivamente el rey de Granada de intitularse rey de Algeciras, ¿no? Y entonces, digamos que hemos utilizado este método, en cierto modo, además de otras fuentes, ¿no? Crónicas, otras referencias, y eso nos ha permitido, digamos, delimitar esta franja que digo, ¿no? Esta primera parte del año 1380, ¿no? Todo esto siempre, yo admito que estas cosas en la historia, sobre todo en la historia medieval, además en la historia medieval de Algeciras, así está cogido con pinzas, porque mañana te aparece por ahí una inscripción o no sé dónde, ¿no entiendes? Que te pueda rebatir esto, ¿no? Y, vamos, no lo creo. Bueno, voy a ir abreviando porque sé que me estoy alargando. Esta es una carta interesante del archivo de General de Simancas, y a partir de esta carta y otras que veremos, pues por lo que digo, la desaparición de Algeciras no se produce antes del 10 de febrero de 1378. Esta carta es del 10 de febrero de 1378. En esa fecha, el Miguel Granadino, príncipe de los creyentes, en una carta que dirige a Enrique II de Castilla, además de monarca de Granada, Málaga, Almería, Guadix, Roz, Baza, Ronda y Gibraltar, se titula Rey del territorio algecireño. Y tampoco pensamos que después del 14 de septiembre de 1380, que es el último documento que encontramos en el que se titula, ya no, al menos yo, todo lo que he podido decir humanamente, lo que es humanamente posible, pero no lo puedo abarcar todo. Todo lo que yo he podido mirar y ojear, ya no aparece ninguna vez más a partir de esta fecha. Esta es la última, en la que el sultán de Granada deja ya definitivamente de titularse rey de Algeciras, ¿no? El libro está enriquecido ya documento de paso con reproducción del documento histórico, la verdad es que le da un cierto valor al texto, ¿no? Porque tiene Manolo Farme Ordenales, Antonio también que está allí, lo que es buscar los documentos, encontrarlos y demás, que lo reproduzcan, en fin, tiene un trabajo ya, un coste económico que no. Bueno, esto es lo mismo que os decía antes, ¿no? Son cartas las que uno ve cuando se intitula. No quiero ser pesado ya con este tema. Esto es lo que os he comentado antes. Reproduzco algunos de los documentos de los muchos que yo he cotejado de fechas anteriores y de fechas posteriores para seguir ese patrón, ¿no? Este es de 1321, esto es de 1371. ¿No? Todo esto es del archivo de la Corona de Aragón, que es un archivo riquísimo, y además muy bien gestionado. Entonces, como decía, nosotros entendemos que el abandono y la destrucción no se producen antes de la primera mitad de 1380, basándonos sobre todo, aparte de todo lo que he comentado, en el contenido de dos cartas. Una carta de Mohamed V a Pedro Muniz, que era adelantado mayor de la frontera y maestre de Calatrava, el 12 de diciembre de 1300, suponemos que la carta es de 1379, lo suponemos no porque es una historia, sino porque por otros hechos, porque en esta carta tiene el malaje de que está la fecha pero no está el año. Pero todos los hechos que se narran en la carta indican que es 1379, no hay duda al respecto. Y otra carta de Mohamed V a Alfonso Yáñez Fajardo, alcalde entre moros y cristianos, del Reino de Murcia del 3 de agosto de 1380. En ambas no se intitula Rey de Algeciras, pero sí de Gibraltar, y las dos se pueden datar por su contenido en 1379 la primera y en 1380 la segunda, teniendo en cuenta los incidentes fronterizos a los que se refieren ambas cartas, la fecha de los nombramientos de Pedro Muñiz y Fajardo, la alusión a Gibraltar, que no es tomada por los nazaríes, en 1384, y el hecho de que el 20 de agosto de 1389, cuando Castilla y Granada firman nuevamente paz. No tiene sentido estar negociando paces entre Castilla y Granada, que 3 días antes tú vas a destruir Algeciras
no tenía mucho, no era una fecha más indicada. En el momento de negociación entre los ambos reinos, por una decía que además Castilla sigue reclamando. La causa que más se ha barajado por el tema del abandono de la destrucción, para explicar el tema del abandono de la destrucción, una causa muy pobre además, eso fue a mí lo que me llamó la atención cuando yo me metí en este berenjenal, es que me estoy dejando, bueno, pues un día por la mañana Mohamed V se levanta y dice, Algeciras es muy complicada de defender y no la puedo defender, pues la destruyo y la abandono. Me quedo con Gibraltar, que ya la tenía. A mí me parecía, como razonamiento histórico, me puede valer como una parte de las causas, pero luego necesita una explicación algo más profunda. A mí, por ejemplo, a mí no me cuadra de otra cosa, porque este es un periodo precisamente de paz. Sí, después de 1350 hay un periodo continuo de paz entre Castilla y Granada, salvo incidentes puntuales fronterizos que se producían en toda la zona de la frontera, muy pocas aquí, precisamente aquí. Sobre todo las referencias de incidentes fronterizos son en la zona de Jaén, Murcia, muy pocas aquí en la comarca. Entonces, Algeciras en ese momento no estaba amenazada, tan amenazada como para que de pronto Mohamed V, que teniendo en cuenta el simbolismo, la importancia que tenía Algeciras, que la joya de la corona, pues de pronto ligera, ¿no? la abandonó. Y además por Gibraltar, que Gibraltar, en cuanto a lo que algunos dicen, y descripciones de Gibraltar me parecía un reducto imposible de defender, pero Gibraltar era como dice que todo un texto aquí de Inal Hatib, ¿no? Que es aquí. Gibraltar brilla como excelente, Inal Hatib era un historiador granadino y además era visir, primer ministro, una gran figura de la historia de Granada, ¿no? Gibraltar brilla con excelentes cualidades, sin embargo se encuentra más aislada, carece de manantiales, por lo que es necesario recoger el agua de lluvia para beber, que tan fuertes vientos impregnados, tiene una vecindad. Es decir, que no era el lugar idóneo para hacer el cambio, para decir tú, renuncio a decirlo porque ya me quedo con Gibraltar y Gibraltar es... no. Entonces yo, lo que propongo en esta obra, y por mi tesis, razonadamente, es que no es que estas causas no influyeran, obviamente, porque es verdad que Algeciras era una ciudad grande, costosa para defender, como todas las ciudades, que estaba cerca, que estaba en una situación ahí, pero que hubo otras razones, es decir, fue también fruto de un cambio en la política exterior del Reino de Granada, un cambio de geoestrategia, ¿no? Mohamed V fue un gran monarca, un gran sultán. Granada vivió su época de mayor esplendor con Mohamed V y todas las crónicas lo definen además como un gran estratega, ¿no? Entonces, voy a seguir resumiendo, pero en definitiva, lo que hacemos a Mohamed es poner el foco en el norte de África. Él comprende ya que lo que es el mundo islámico en la península ya tiene poco que hacer. Con una resistir, y resistieron bastante, ya era mucho. Y entonces lo que hace es darle, hasta esa fecha, los que habían tenido influencia aquí habían sido precisamente desde el norte de África aquí, es decir, los beguiníes, por ejemplo, eran parte del ejército grenadino, estaba formado por los voluntarios de la fe que venían de Marruecos, tenían una gran influencia política y militar, ¿no? Mohamed V rompe con eso, se carga, asume el mando del cuerpo de voluntarios de la fe, quita todos los mandos de los beguiníes, de los norteafricanos, y no solo eso, sino que además, como en ese momento el sultanato de fe está en crisis, tiene también conflictos internos, pues aprovecha además para influir en manejar, digamos, el gobierno, intervenir en este contexto cuando se produce también en Granada un salto y, bueno, algo más tarde, un poco más tarde, también conquista Ceuta. Es verdad que duró poco la experiencia, pero es decir, lo que hay es un cambio de geoestrategia, ¿no?
Hablando de la partida de ajedrez, pues, lo que hace Mohamed V, sacrificamos a Algeciras, pero vamos a intentar equilibrar controlando nosotros el norte de África, porque al final todo esto era controlar el exceso de libertad. Todo esto que viene en la diapositiva lo que estaba comentando. En definitiva, una vez que Algeciras es abandonada y destruida, Algeciras ya no se recupera. No se recupera lo que es la población urbana. Aunque hubo intentos de repoblación antes y después de la conquista de Gibraltar. Hubo varios intentos, pero no cuajaron. No cuajaron de otras razones porque tampoco hubo interés por parte de las poblaciones vecinas. Jerez no tenía ningún interés, ejerció la capitalidad, digamos, de lo que era la diócesis. Jerez tenía intereses en todos lados, aquí también. Tenía Tarifa también, tenía sus intereses, y luego una vez que es constituido, que pasa a manos castellanas, y se constituye como municipio, y además consigue los términos de Algeciras, porque una vez que Gibraltar es conquistada por Castilla, pues los términos que eran los términos de Algeciras son cedidos a Gibraltar. No hubo interés porque la Algeciras se recuperara. Pero sí permaneció en la memoria, siguió teniendo importancia porque si uno ve, por ejemplo, los portulanos son las relaciones de puertos, la ubicación de puertos que había en esa época, pues Algeciras seguía siendo incluida en los portulanos del siglo XV, cuando el puerto Algeciras había sido destruida, el puerto también. Y hay otro que yo menciono aquí en el libro, además Algeciras medieval, y lo digo también con la prudencia con la que uno puede hacer esas afirmaciones, porque siempre hay debate, tuvo incluso su escudo medieval, que yo creo que también es de este periodo, desde el siglo XV, coincidiendo con estos intentos de revitalizar la ciudad que al final no fortificaron, ¿no? Se ve aquí, esto me lo hizo Bernardo Martín, claro. Yo le di la idea y me hizo más o menos, le hice el compromiso y me hicieron una. Y ya aquí llegamos a la parte que hablaba al principio, y que llegamos a la otra cuestión importante del libro, que es el tema poblacional, que es de lo más interesante, que ha vendido el mito aquí, pues de que después de que desapareció Algeciras, esto quedó como territorio de yermo y que aquí no había ningún arma, y que aquí ya esto empezó a tomar vida prácticamente hasta finales del siglo XVII y ya a principios del siglo XVIII, y que luego ya con la conquista de Gibraltar, ya nacieron los municipios de los barrios, San Roque y demás. Y, bueno, y yo creo, y bueno, y trato de mostrarlo en el libro, que eso no es exactamente así, lo que es el territorio algecireño, e insisto, cuando hablamos del territorio algecireño, estoy hablando de los barrios también, estoy hablando de San Roque, estoy hablando de parte del campo de Gibraltar, pues mantuvo núcleos de población rurales, y tenemos varios indicios más que fundados de que es así, ¿no? Incluso documentales, ¿no? Sobre todo ya posteriores, obviamente, a la conquista de Gibraltar. Yo sospecho que incluso antes, ¿no? Pero sobre todo documentado ya, después de la conquista de Gibraltar, hay documentación más que sobrada, ¿no? Lo que estoy mencionando aquí, cuando Algeciras es abandonada y destruida, y luego de la salida se van de aquí, se repliegan sobre Gibraltar, al otro lado del Guadalcanal, el territorio de Algeciras prácticamente empezó a ser ocupado o explotado por Tarifa, por Jerez y por Medina Sidonia, pero sobre todo por Tarifa y Jerez. Esto da pie a que cuando en 1462 se conquista Gibraltar y al día de Enrique IV le da los territorios, el término de Algeciras, se lo otorga a Gibraltar,
pues esto va a dar lugar luego a un pleito, un famoso pleito ahí entre Tarifa y Gibraltar por los términos de Algeciras. Porque todo, o sea, yo planteaba los derechos que ellos tenían a ser dueños del término de Algeciras, ¿no? Tarifa prácticamente desde 1383 estaba ocupando y explotando el término de Algeciras, los montes y demás. Y Jerez, según tenemos constancia, a través de estos pleitos, desde 1393. No es de extrañar que hubiera este conflicto por el término de Algeciras, porque es un término rico, podemos aquí, ¿no? Hoy está enclavado en el Parque Natural de los Altos Locales y algunas fotos son de mi amigo Afonso, como en esa de la Canta de la Gran Capitana, ¿no? Que no parece ni que estemos en el campo de Gibraltar, pero en el campo de Gibraltar, ¿no? Y este era un territorio rico, sobre todo de submonte, ¿no? Que era muy aprovechable, ¿no? Y además, traigo una cita de Martín Gutiérrez, que es un historiador aquí gaditano, que él ha estudiado sobre todo el tema del paisaje agrario en la Edad Media. Y me llamó mucho la atención entre otras citas, esta reflexión que hace sobre lo que es el bosque, cómo en el sur, aquí lo que era Ándalo y lo que era nosotros, cómo aquí el bosque es explotado y ocupado, antropizado, lo que se diría, ¿no? Habitado, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Europa Central o en el norte de Europa, donde el bosque, lo habréis visto en los cuentos estos de los hermanos Grimm o de Christian Andersen, el bosque es como algo misterioso y que da miedo y que si no te adentras mucho en el bosque mejor, ¿no? Aquí es todo lo contrario, aquí el bosque puede ser explotado, aprovechado e incluso habitado, ¿no? Y luego aquí este grabado del libro de la Montería, de mediados del siglo XIV, pero hace una descripción interesante de los montes de Tarifa, de los montes de Algeciras y de la riqueza que tenían, ¿no? Y sobre todo, lo importante, de los núcleos rurales que había, ¿no? De alquería y demás, ¿no? Luego aquí lo que traigo a colación son muchos de los documentos, no traigo todos porque son bastantes los que citan en el libro, y ni siquiera están aquí los más interesantes, pero documentos de los que ya estamos hablando de vecindad de Algeciras. Por ejemplo, es de 1538, hoy habla de un vecino de Algeciras que se va a Sevilla, con el barco va hacia las Américas, ¿no? Este otro documento que habla también de un tal Pedro de Algeciras. Luego pues, hay otras fuentes, ¿no? que nos hablan de esta historia, esta fuente que es de Bartolomé Gutiérrez, de historia de Jerez, pues que nos habla de cómo incluso en el siglo XV todavía había montones de aldeas, que es lo que es el territorio de la comarca, ¿no? Lo que es el territorio algecireño. Es decir, que muchas de estas referencias las tengo gracias a Maró. Y esta cita que está en la Alhambra, unos textos escritos de la Alhambra, que es un canto de alabanza, un texto que está aquí abajo. Vamos a Maquín, que dice: conquistaste a Algeciras, refiere al año 1369, por fuerza de armas y abriste al socorro una puerta que estaba cerrada. Y antes de ella conquistaste 20 lugares y hiciste toda su riqueza de tus secretos. Es decir, que no solo era Algeciras, sino que había otro sitio que también tuvo que tener lugar, ¿no? Esto es una cita que traigo a Giñari, que es un autor árabe anterior, pero es para la idea de lo que comentaba al principio de mi exposición, de que lo que era la Algeciras musulmana era cabeza de partido, como dice Al-Giñari, ¿no? En su lenguaje, de numerosas localidades, es decir, había un montón de núcleos de población, aparte de lo que era Algeciras, de lo que era Tarifa y lo que era Gibraltar y demás, había otros muchos de núcleos, ¿no? Aquí traigo un apunte demográfico de Mario Cañas,
también un compañero del Instituto de Estudios Campos de Academia, que hace un estudio sobre el origen de los que serían pobladores de la Algeciras cuando se recupera Algeciras ya a principios del siglo XVIII. Y a través de este estudio llega a la conclusión de que al menos un 30% de los que pueblan Algeciras son gente que ya vivía aquí. Así que lo único que hacen es habitar la Algeciras, lo que es la plaza, que se empieza a reconstruir, pero que ya vivían en los alrededores de la Algeciras y luego en los barrios, ¿no? No lo traigo aquí, pero un documento que también tuve conocimiento de él gracias a la conversación con Manolo, y además es muy interesante, que ha afectado varios, porque es de 1606, es una partida de matrimonio de un tal Juan Gutiérrez con una tal Ana García, que son de los barrios, vecinos de los barrios, llamados 1606, y se casan en Cádiz. Está reproducido en el libro, en el documento, está... Es decir, que había, bueno, por supuesto, hago mención en el libro, citando gracias a Manolo, también, porque Manolo se ha centrado mucho en el tema de la alcaldía de los barrios. Como mínimo una, o más de una, y la alcaldía, como digo, no era un cortijo, la alcaldía era algo más que un cortijo, la alcaldía era un pueblo, de hecho en árabe, calle significa pueblo, ¿no? Y solían tener incluso su casa torre, para casos de que venían forajidos, pues trataba de protegerse en la casa torre y demás, ¿no? Y bueno, una vez que Algeciras es una destruida, que es ocupada por los castellanos, pues en definitiva se convierte en un espacio de frontera entre Castilla y Granada, y en este espacio ocurre lo que ocurre en otros espacios de la frontera castellano-granadina, ¿no? Hay un mito por ahí, la gente se piensa, mucha gente, ¿no? Porque que la Edad Media era un periodo de constante guerra, un periodo muy cruel, todo muy oscuro, muy negro, de brujas, de guerra, no es exactamente así. También se piensa que bueno, hasta hace mucho ya esto no es que lo niegan, ¿no? Que la frontera castellano-granadina siempre estaban en armas, que siempre estaban enfrascados en lucha y nada más lejos de la realidad. Hubo muchos periodos de paz y además estos periodos de paz eran regulados y eran reguladas las relaciones comerciales, se producían relaciones comerciales entre moros y cristianos, ¿no? Como no os quiero aburrir ya mucho más, aquí traigo algunos textos, ¿no?, que confirman esto que estoy diciendo sobre la relación entre moros y cristianos. Esto es también de los famosos pleitos que mencionaba antes, y habla de cómo se arrendaban, como cristianos los moros de verdad y los cristianos que estaban por aquí, pues se arrendaban territorios, ¿no? Eso quiere decir que es verdad, ¿no? Claro. Y esto es un gráfico que sintetizamos cómo eran las relaciones comerciales y la zona fronteriza de Castilla y Granada en general, ¿no? Normalmente la actividad comercial más, en la zona de frontera, la actividad más importante podría ser sobre todo la ganadera, por eso estaba aquí. Aquí había muchos pastos y mucho eso, y cuando se agotaban los de allí, pues ocupaban también esto y explotaban esto, ¿no? Y Tenerife igual, ¿no? Y como decía, estas relaciones se regulaban a través de pastos. A veces los pastos eran incluso locales, no eran solo pastos entre el rey de Castilla y el rey de Granada, eran pastos entre las autoridades locales. La de Gibraltar por un lado y la de Tarifa, por ejemplo, por otro, ¿no? Como la PDR, ¿no? Y de hecho había un puerto seco, Alcalá de los Azules fue durante un tiempo un puerto seco. Un puerto seco era lo que llaman un sitio de intercambio, es decir, se definían sitios donde eso no quiere decir que hubiera contrabando, que la gente hiciera lo que diera la gana por otro sitio, obviamente, pero que era un sitio centralizado donde se producían los intercambios, ¿no? Y normalmente estos pastos, estas treguas eran supervisadas por lo que eran los alcaldes mayores, entre moros y cristianos se llamaban, que resolvían los pleitos, los litigios. Para los granadinos se llamaban jueces entre reyes, y a veces también por ejemplo, Jerez se llamaban vistas entre moros y cristianos. Y por fin, yo voy a terminar. En definitiva, estas son las conclusiones, que el abandono de la destrucción de la Algeciras debió producirse en la primera mitad
de 1380, entre el 12 de diciembre de 1379 y el 3 de agosto de 1380, que ambos hechos no son debidos a que la ciudad estuviera amenazada por Castilla en tiempos de paz. A partir de 1370 la política exterior castellana se europeiza y deja de centrarse en la lucha contra los musulmanes. Durante esos años la monarquía castellana estará muy ocupada en atender otros asuntos venezolanos y cuestiones a nivel interno, ¿no? La amenaza sobre la ciudad y las dificultades para su defensa no bastan como explicación. El abandono y la destrucción son consecuencia de una decisión sopesada y calculada por parte del sultanato nazarí relacionada con un giro en su política exterior y respecto a Marruecos. Después del abandono y la destrucción de Algeciras, Algeciras continuó manteniendo su entidad tal como si existiera. De hecho, todos los reyes castellanos siguieron titulándose y llamándose también luego reyes de la Red, de Castilla, de León, de Navarra, de Nápoles y de Algeciras, ¿no? Conocemos eso, como quien dice. Hemos visto el escudo de armas, además. Y bueno, esto, bueno, no lo hemos visto con la claridad que hubiera el libro, bueno, que en el libro se relata los intentos también de recuperación, de repoblación y demás, ¿no? Y la otra conclusión pues, es que el territorio no quedó yermo, como se va manteniendo hasta no hace mucho, y que incluso autores que siempre han mantenido esa tesis, como Manolo Lozano, que hemos hablado muchas veces, como por ejemplo Tormoso, a quien yo por cierto también tengo un gran respeto y una gran admiración, y también me ha echado muchos cables con este trabajo, pues era un autor, pero que siempre me ha mantenido también que esto de aquí, y Manolo me ha contado las conversaciones que la tenía siempre, que esto viene un arma, que esto era... pero los últimos trabajos que él mismo ha venido haciendo ya, y que yo he leído, pues ya él dice todo lo contrario, ya acepta que efectivamente pues, sí, aquí había poblamiento. Y nada más, que me he enrollado un poquito más, que yo quería hacer mis cálculos hace media horilla, pero es que me lío y al final... que espero no haber aburrido mucho. Es verdad que el libro es un libro académico. Aquí el que esté buscando una novela, todo es una novela. Es un libro con mucho aparato crítico, con muchas notas al pie, con muchas referencias, muchas citas históricas. Entonces, es sobre todo para que le interese mucho la historia. De todas maneras, que lo leamos va a tener una visión de lo que es la historia medieval del campo de Gibraltar y concretamente de Algeciras, ¿no? Y nada más, porque tenía que empezar a contar unas cuantas anécdotas, pero ya se lo veo, ¿verdad? Bueno, si quería comprar algunos libros. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Y yo, pues, a quien queráis, yo lo firmo.